Hola jóvenes, espero que estén bien. Siguiendo el programa, vamos a hablar entonces de fisiopatología del cartílago de crecimiento y cartílago articular. Decirles, en este caso el protagonista es el cartílago. El cartílago es un tejido muy peculiar, es un tejido que no tiene irrigación, no tiene inervación, no tiene linfáticos, es avascular, aneural y alinfático. Y él está entonces, en el caso del cartílago articular, está recubriendo todas las superficies óseas para evitar así que haya algún tipo de fricción o resistencia. Pero a la vez también soporta las fuerzas compresivas, ¿verdad?, que tiene que asumir por el peso del cuerpo. El cartílago se dispone, o lo podemos ver en tres tipos de presentaciones. Uno es el fibrocartílago, donde el tejido que predomina es un tejido fibrilar. Lo vemos principalmente a nivel de los meniscos, la sínfisis, en los discos intervertebrales. El cartílago elástico, el tejido, bueno, el nombre lo dice, es tejido elástico. Lo vemos principalmente a nivel del pabellón auricular, el cartílago de la nariz, en la epilotis, ¿verdad? Cartílagos laríngeos y el cartílago hialino. Este tiene una constitución, una apariencia, ¿verdad?, tipo de cristal, es blanco azulada, y la vemos recubriendo entonces todas las superficies articulares en el esqueleto del niño y en la placa de crecimiento. El cartílago, su composición principal es agua, aproximadamente un 60-80%, como dice ahí, es agua. Lo demás entonces es colágeno. El colágeno que compone el cartílago, a diferencia del óseo, que le dije que era tipo 1, en el cartílago es el tipo 2. Cartílago tipo 2. Colágeno tipo 2. Y además de esto, está compuesto por matriz amorfa, en aproximadamente un 20 a un 40% de lo mismo. Lo demás, entonces, son células. El componente líquido le confiere al cartílago propiedades elásticas de lubricación y de difusión de nutrientes. Lo demás que acompaña, está ahí alrededor del componente líquido, son macromoléculas. Entre este entonces está el colágeno en un 50%, los proteoglicanos un 30-35%, y ya glucoproteínas que no son colágenas, más o menos un 15 a un 20%. El proteoglicano es una proteína, como su nombre lo dice, es una proteína de gran tamaño. Es una proteína que está compuesta por varias partes. Tiene una proteína central que se llama agrecano. El agrecano sería esto que está aquí. A ese agrecano entonces se adhieren una serie de glucosaminoglicanos. Son polisacáridos que están ahí adheridos a esa proteína central o agrecano. Esos glucosaminoglicanos, el principal es el condroitin sulfato y el otro es el queratan sulfato. Ustedes ven, por ejemplo, que algunos medicamentos traen ese compuesto, condroitin. El otro constituyente, ahí entre todos los proteoglicanos, es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico le confiere estas uniones, ¿verdad?, que permite que un proteoglicano se una a otro. ¿Qué hace el proteoglicano? Como toda proteína, recordando lo que es la difusión, la ósmosis, donde el agua sigue a los solutos, pues entonces el proteoglicano tiene una alta carga negativa y eso atrae el agua y permite que el agua se mantenga contenido entonces en el tejido cartilaginoso. Las células del cartílago entonces son derivadas del mesénquima. Ellas principalmente lo que hacen es la producción o síntesis de proteoglicanos. Si usted ve un condrocito, usted ve que tiene un desarrollo más grande de lo que es su retículo endoplásmico y aparato de Golgi, que ustedes se recuerdan son organelos de la célula que principalmente lo que hacen es síntesis proteica. Todas células que ustedes vean que tienen mayor cantidad, o sea, más de estos componentes, aparato de Golgi y retículo endoplásmico, pues lo que principalmente hace es producir proteínas. El recambio, la actividad metabólica de estas células va como dice aquí.
50% de los glucosaminoglicanos se cambian al año. Pero fíjense el colágeno, o sea, dura hasta 10 años cambiarse o poder sintetizar apenas el 50%. De ahí entonces la importancia de que la integridad de ese cartílago y sus constituyentes se mantenga. El cartílago, siendo un tejido avascular, pues entonces, ¿cómo se nutre? Se nutre a través de difusión, a través de unos poros que tiene el hueso subcondral, el hueso que está por debajo del cartílago, y entonces por ahí difunde los nutrientes que van a llegar al mismo. Esto es, bueno, para que vean un corte en un segmento de un cartílago. Aquí vemos esta porción de arriba sería la superficie articular, esto ya sería el hueso. Entonces, hay estas 4 capas. La capa más superficial, que no se ve realmente que tenga una actividad metabólica, sino que es más bien una función mecánica, la de soporte, de fuerza, ¿verdad?, de carga y contacto con la del otro cartílago que forma la articulación. La capa intermedia, entonces, esta sí tiene actividad metabólica, tiene, ¿verdad?, una organización definida y sus células son más grandes, como dice aquí. La capa que sigue, entonces, la capa profunda, aquí ya tiene menos cantidad de agua y las fibras de proteoglicano se ven más gruesas. Esta se separa, ¿verdad?, la capa profunda o radial, se separa de la capa que sigue, que es la de cartílago calcificado, por una línea que se llama línea de tight mark. Una línea que podemos ver histológicamente, una línea que separa esta capa de la otra. Ya finalmente la capa de cartílago calcificado, aquí lo que hay son fibras de colágeno que se anclan, ¿verdad?, al hueso que está más profundo. Una vez ya conversado lo que les acabo de hablar, les quiero comentar algo sobre el desgaste. Es algo que escuchamos mucho de nuestros mayores, de muchos de nuestros familiares, de nuestros pacientes. El desgaste es un proceso que puede ser fisiológico, ¿verdad?, por la misma apoptosis celular, como puede ser adquirido o secundario, ya sea por un trauma, o por trauma de alta intensidad o trauma de pequeñas intensidades. El desgaste, entonces, puede ser superficial, que se da cuando la fricción entre las capas, ¿verdad?, de cartílago comienza a aumentar, comienza a haber mayor despegamiento de tejido cartilaginoso. Y la que es por fatiga, aquí dice fatiga, la que es por fatiga, entonces se da por microtraumas repetidos o por trauma de alta energía. Aquí ustedes pueden ver cómo el hueso se desnuda en la zona donde hay desgaste, donde hay fricción, donde hubo trauma. Esto es una representación de un procedimiento, ¿verdad?, que hacen, que se llama artroscopia, y ahí entonces lo que hace es que se limpia, se trata de limpiar la articulación. Siendo el cartílago avascular, pues entonces pueden pasar 2 cosas en la reparación. Si es superficial, sencillamente ese fragmento de cartílago queda entonces libre en la articulación, y eso es lo que se llama ratón articular. O si es profunda, entonces esta zona es invadida por asas, ¿verdad?, vasculares que tratan de hacer una reparación y reemplazan el cartílago por un tejido fibroso. Las articulaciones están cubiertas por una membrana, que es la llamada membrana sinovial. La membrana sinovial es una envoltura en manera de forma de fondo de saco que cubre la articulación. Tiene 2 capas, una capa superficial y una íntima, y ahí entonces encontramos los sinoviocitos, los tipo A y los tipo B. Los tipo A están en mayor cantidad y principalmente tienen funciones fagocitarias y de producir, ¿verdad?, la síntesis de ácido hialurónico. Los tipo B, pues sencillamente ellos lo que hacen, intervienen en la síntesis de proteínas y en que son componentes del líquido sinovial. El líquido sinovial como tal, entonces, proviene de un ultrafiltrado del plasma. Este líquido sirve para lubricar, sirve para nutrir, sirve para mantener la temperatura de la articulación. Todas las articulaciones diartrósicas tienen membrana sinovial, ¿verdad?, tienen líquido en una cantidad específica.
El término es decir, tiene líquido en la articulación. Todas las articulaciones tienen líquido. Ahora, tiene un derrame articular, tiene una efusión articular, es otro término que es el más adecuado. Precisamente, si hay una efusión articular, un derrame articular, uno de los procedimientos que hacemos para tratarlo es el drenaje, o sea, la artrocentesis, sacar líquido de esa articulación cuando está en demasía. Y ese líquido lo mandamos a estudiar. Aquí ustedes pueden ver la constitución, les dejo este recuadro para que lo revisen. La constitución del líquido sinovial normal en cuanto a viscosidad, en cuanto a células, polimorfonucleares, glucosa, proteínas. Ustedes ven cuando hay, por ejemplo, una artritis reumatoide o desgaste normal, ¿verdad? Desgaste que va ocurriendo, aumentan las células porque hay más detritos y lo demás se mantiene equilibrado. Ya, por ejemplo, un proceso ahí sí reumático, vemos que hay más células porque, ¿verdad?, producen inflamación, mayor polimorfonucleares, que son los que producen todas esas enzimas que nosotros conocemos que producen la inflamación y el desgaste articular, y mayor cantidad de proteínas. Todo esto va aumentando, aumenta todavía mucho más en el caso de un proceso infeccioso. Ustedes ven cómo los polimorfonucleares pueden llegar hasta un 75%. Ya en el caso de una artrocentesis que salga roja, pues entonces ya sí sabemos que es hemática, o sea que generalmente cuando es trauma, que se rompe se lesiona algún ligamento, vemos la presencia de un líquido de consistencia hemorrágica. Salimos del cartílago articular y hablamos algo del cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento es que le confiere la capacidad al hueso de, a partir de un esbozo de hueso pequeño, desarrollarse al tamaño de un hueso maduro. El cartílago de crecimiento también se le llama fisis de crecimiento, es la futura metáfisis y está entre la epífisis y la diáfisis. Entonces, esto es básicamente para que vean así de manera resumida. En la sexta semana, como le dije hace un rato, derivan del mesénquima estas células, se diferencian a condrocitos, se van hipertrofiando y condensando. Ya a partir de la séptima semana se va dando la osificación membranosa, que es la que le aumenta el diámetro al hueso y le confiere más anchura a los huesos, por ejemplo, del cráneo. La octava semana, pues ya sí, se trabecula ese hueso y entonces se tuneliza, se forma lo que es el canal medular. El cartílago de crecimiento, fisis de crecimiento, también tiene capas, que las vamos a mencionar desde la capa más superficial, ¿verdad?, la que está cerca de la epífisis, y la capa más profunda, que es la que está cerca de la metáfisis. Entonces la capa de reserva es la más superficial. Esta principalmente no tiene ninguna actividad, no participa en nada en lo que es el crecimiento, sencillamente como se dice, hay una capa donde las células están ahí en reposo. La zona proliferativa sí es la más activa, donde hay mayor irrigación, mayor presencia de oxígeno, hay irrigación, vuelvo y digo, y aquí entonces las células tienen una disposición en columnas, pero aplanadas, y estas células lo que hacen es que producen proteoglicanos. Deficiencia o afecciones en esa capa da trastornos como lo que se llama acondroplasia o gigantismo. Ya la capa más profunda, que es la capa hipertrófica y la calcificada, pues entonces si las células siguen aumentando de tamaño hacia la profundidad, llegan a tener hasta 10 veces el tamaño de la capa en la zona de reserva, y aquí hay menor concentración de oxígeno. Principalmente lo que hay son enzimas que van degenerando, desgastando ese cartílago para calcificarlo. Aquí toda la energía que utiliza estas células, más que para producir oxígeno o cualquier otro metabolito, como en otras funciones biológicas, estas células lo que hacen es formar calcio para calcificar la fisis. Esto es una imagen, igual un recuadro que revisen. Quiero que revisen para que vean cada una de las capas, y más que, bueno, lo que le mencioné sí es bueno que lo mantengan, ¿verdad? Pero sus alteraciones
en qué momento se pueden ver y qué tipo de trastorno puede dar. A esa fisis de crecimiento entonces lo envuelven dos estructuras fibrocartilaginosas. Una es el surco de Ranvier. El surco de Ranvier une a la fisis de crecimiento al pericondrio, que es una membrana, ¿verdad?, que envuelve el cartílago. Y una afectación de esta envoltura puede dar salientes de hueso que se llaman exostosis o también llamado osteocondromas. El anillo pericondral de la Croix, pues entonces envuelve todo lo que es la fisis de crecimiento y une todo lo que es el cartílago articular, la fisis de crecimiento, lo une al hueso. Hay unas mallas de colágeno que sirven de ancla y de unión y entonces esa es su función principal. De ahí entonces que trastornos en esta capa permiten que toda esta capa cartilaginosa se despegue del hueso, que es lo que se llaman deslizamientos fisarios. Aquí les traje lo que es la clasificación de las lesiones de la fisis o cartílago de crecimiento. Fueron descritas inicialmente por Salter y por Harris y se van dividiendo dependiendo de la presentación. La tipo 1 es un despegamiento de la fisis de crecimiento, se da por distracción. La tipo 2 es un trazo que desde la fisis se va a la metáfisis y deja entonces un trazo triangular metafisario óseo que se llama triángulo de Thurston-Holland. Usted llama a un ortopeda y le dice que un paciente tiene este tipo de trazo. Él va a saber, primero, obviamente, que se trata de un esqueleto inmaduro y segundo, que es un trazo que se va a la metáfisis. La tipo 3, entonces, en vez de irse a la metáfisis, se va a la epífisis. Transgrede la fisis y se va a la epífisis. La tipo 4 es una combinación de las dos anteriores, un trazo que atraviesa la metáfisis, atraviesa la fisis y atraviesa la epífisis. La tipo 5 es un colapso, es una compresión, entonces, de lo que es la fisis o cartílago de crecimiento. Aquí, entonces, luego, Rand y Ogden, dos autores, agregaron dos clasificaciones más, dos tipos a la clasificación. Cada una, o más bien esta, la tipo 6, afecta a cada una de las capas del aparato fibrocartilaginoso que le mencioné. Surco de Ranvier y anillo de la Croix. O sea, aquí hay un arrancamiento. En la tipo 6 hay un arrancamiento de ligamentos que entonces transgreden la fisis. La tipo 7 finalmente es un trazo que atraviesa solamente la porción epifisaria del cartílago inmaduro. Factores que influyen en el crecimiento del cartílago, ¿verdad?, de la fisis de crecimiento. Las hormonas de crecimiento, pues sí, o sea, estimulan el crecimiento. Las hormonas sexuales también, los andrógenos. Lo que es el estrógeno la inhibe el crecimiento. Los esteroides, corticoides, actúan entonces a nivel de lo que es la capa proliferativa y entonces al final lo que hace es que limitan la síntesis proteica y frenan el crecimiento. La hormona tiroidea también se ha visto que retrasa el crecimiento, ya que actúa sobre la zona hipertrófica, calcificándola. La paratiroidea, la paratormona, estimula a la síntesis de proteoglicanos, por lo tanto estimula el crecimiento. Ya por ejemplo la calcitonina también enlentece el crecimiento, ya que lo calcifica. Las vitaminas D y C estimulan al crecimiento de la fisis, del cartílago de crecimiento. Como les dije, o sea, una deficiencia de vitamina D da lo que es el raquitismo y la vitamina C tiene que ver con la síntesis de colágeno, por lo tanto su deficiencia da entonces un enlentecimiento del desarrollo y maduración del cartílago de crecimiento. Factores mecánicos y vasculares actúan sobre el cartílago. Sabemos que una irrigación favorece a la nutrición de las células y a su desarrollo. Y mecánicamente está un postulado que lo describió tanto Delpech como Wetter y Volkmann, que es la ley de Delpech de los tres. Esta ley entonces
dice que una carga mecánica compresiva va a cerrar o enlentecer el desarrollo, el crecimiento de la física de crecimiento. Lo mismo es lo contrario. Una distracción al cartílago de crecimiento favorece a la elongación, estiramiento y crecimiento del hueso. Eso lo utilizan los ortopedas para tratar en edades tempranas ciertas deformidades angulares que se dan en el hueso. Un hueso, como se ve aquí, deforme, a través de la distracción o compresión de esa física de crecimiento, puede corregir finalmente una deformidad. Cuando se le dice a un niño que no levante, por ejemplo, más del 40% de su peso, pues ciertamente es con razón. La compresión a esa física de crecimiento enlentece o detiene lo que es el crecimiento normal. La distracción se debe de hacer con mucho cuidado, ya que una distracción acelerada puede también ya dañar la física de crecimiento y hacer una especie de Solter tipo 1 y predisponer a que se cierre prematuramente. La distracción se hace de una manera muy delicada y más o menos a razón de o menos de 1 milímetro o 1 milímetro, 0.5 milímetros o 1 milímetro por día. Estas son entonces las características del cartílago de crecimiento. Lo revisan y nos vemos en la próxima.